alfarero que con tus manos me has formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar, puedo descansar, que una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar, puedo descansar, que una mansión Cristo me
durará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica que hemos titulado Aplicando lo espiritual, lo legal y lo eterno. En Cristo hemos sido bendecidos y libres en estos tres aspectos: espiritual, legal y eterno. Nuestro trabajo entonces como creyentes es, por medio de la fe, enfrentar la vida terrenal desde esta nueva realidad de Dios para nosotros. Así es que estamos listos. Demos inicio entonces a esta prédica. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. En pasadas prédicas hemos hablado que en el consumado es, al final de la obra redentora de Jesús en la cruz, el plan de Dios quedó completamente terminado para nosotros, los creyentes en Cristo, en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno. Vimos en la prédica anterior que todo quedó completo en el consumado es en la cruz, porque en lo espiritual ahora nacimos de nuevo por su Espíritu y su palabra, somos una nueva criatura, partícipes de la naturaleza divina de Cristo, y porque somos el templo de su Espíritu Santo, ahora somos el cuerpo espiritual de Cristo, las piedras vivas de Dios con las que construye su templo espiritual, el cuerpo de Cristo, y que la obra se completó en lo legal porque ahora somos herederos de la obra redentora de Cristo, o sea, salvos, libres de tener que cumplir la ley de Dios dada a Moisés, como lo hace el pueblo judío, libres de la esclavitud del pecado, libres de la muerte eterna, libres de someternos a los deseos pecaminosos que viven en este cuerpo. Y también en el consumado es, quedó completo todo en lo eterno para nosotros, porque ya se dictaminó nuestro lugar en el reino de Dios como coherederos con Cristo de su gloria, como un reino de sacerdotes, como la esposa de Jesucristo, como embajadores del reino de Dios. Esta es la realidad de Dios ahora para nosotros en Jesucristo. Ahora vuelvo a preguntar, como en la prédica anterior, esta realidad de Dios, esto de que ahora se completó en la cruz toda bendición para nosotros en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, pregunto, ¿esta realidad de Dios en lo espiritual, legal y eterno que ahora poseo es nuestra única realidad?
¿Vivimos en esta única realidad? No. Así es, usted lo sabe por la prédica anterior. Solo en la fe nuestra realidad incluye los tres aspectos: espiritual, legal y eterno. Pero en el aspecto terrenal aún no, porque aún no se ha manifestado la gloria de los hijos de Dios en esta tierra. Por eso, aunque vivimos ahora en estas tres verdades consumadas en la cruz, en lo espiritual, legal y eterno, aún nos rige físicamente lo terrenal también. O sea, somos seres espirituales ahora. Así es, antes estábamos muertos, ahora somos seres espirituales, ahora percibimos la voz de Dios, ahora el Espíritu Santo es uno con nuestro espíritu y nos puede guiar. Podemos leer la Biblia y se hace viva y eficaz en nuestros ojos para nosotros, se hace viva en nuestro interior, ¿vale? Estamos espiritualmente vivos, somos seres espirituales ahora, pero viviendo todavía en lo terrenal, porque aún nos enfermamos, aún nos cansamos, nos da hambre, nos da miedo, nos enojamos, nos quema el sol, aún tenemos que trabajar para comer, tenemos que pagar los préstamos hipotecarios, tenemos que ir a la escuela, pagar las mensualidades del auto y obedecer las indicaciones e instrucciones de nuestros jefes o clientes en nuestros trabajos o empresas. La realidad de las cosas terrenales aún nos afectan y no podemos ignorarlas. Si me duele algo en el cuerpo, puedo orar al Señor por sanación, pero si el malestar continúa, no es pecado ni falta de fe consultar con un médico. ¿Por qué? Porque aunque nací de nuevo, ahora espiritualmente, mi cuerpo sigue siendo mortal de esta tierra y sujeto por ende al deterioro y al constante desgaste propio de este planeta. Mi cuerpo envejece, mi cuerpo se puede enfermar. Pero los hijos de Dios ya no podemos ver, concluir e interpretar nuestra vida solo desde lo terrenal. O sea que si enfermo, todavía mi ser interior sigue tan vivo en el Espíritu de Dios como siempre. Así que puedo seguir teniendo confianza y fe en Dios. Es por eso que, por ejemplo, mi enfermedad física no debe determinar mi ánimo espiritual, mi ánimo emocional, porque mi ser interior sigue siendo uno con Cristo. Mi enfermedad no debe afectar mi fe. Al contrario, mi fe debe afectar mi enfermedad física, porque el Padre y Jesucristo siguen viviendo en mí. Yo sigo siendo la casa de Dios, morada del Señor. Si nosotros seguimos interpretando las cosas de Dios solo desde lo terrenal, o sea, en la lógica de este mundo, nuestra fe, la de muchos, se irá enfriando, irá retrocediendo, irá disminuyendo. Porque en lo terrenal muchas cosas son imposibles. Pero como hijos de Dios, si interpreto las cosas de Dios, si concluyo mi actividad en la tierra desde mi realidad en Cristo, en lo espiritual, lo legal y lo eterno, en Dios, mi fe irá creciendo cada día más. Aunque no reciba lo que espero, mi fe irá creciendo. Si un hijo de Dios cree que su identidad parte de la realidad de su plataforma terrenal, donde todavía no se manifiesta el todo de Dios, su fe va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque esta vida sigue siendo agobiante, mi querido hermano. Y a pesar de que tenemos fe, hay que poner alarma en el negocio, hay que pagar seguro para el auto. ¿Me estoy explicando? Oiga, si miro mis problemas terrenales por vivir, sin considerar también mi realidad en Dios, en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, mi vida se circunscribirá, se limitará pues al problema. Estará limitada por el problema, porque mi libertad y bendición en lo espiritual, lo legal y lo eterno le permiten a mi fe enfocarse en Cristo, no en el problema. El que no tiene a Cristo se enfocará en el problema, se enfocará en la enfermedad, se enfocará en la deuda, se enfocará en la imposibilidad. El problema secuestrará su vida, sus fuerzas, su paz y su alegría entonces. Pero si veo las cosas terrenales, si veo los problemas desde mi libertad y bendición en lo espiritual, lo legal y lo eterno de Dios, tendré confianza, tendré seguridad, tendré la paz para tomar las decisiones correctas y sabias que se requieran para cada situación. Endeudarse, por ejemplo, por comprar cosas que sin la tarjeta de crédito no podríamos comprar o pagar, es actuar solo en base a nuestra realidad terrenal, sin considerar la realidad de Dios para nosotros en lo espiritual, lo legal y lo eterno. Mire, comprar y comprar, gastar y gastar, siguiendo el ejemplo, lo que no tenemos, con dinero que no es nuestro, como las tarjetas de crédito, es totalmente carnal y terrenal.
porque en lo espiritual de Dios vivimos agradecidos con lo que tenemos. Nada nos hace falta. No tenemos nada que estar demostrando. Por eso, como hijos de Dios, es importante que incluyamos la realidad de Dios para nosotros, espiritual, legal y eterna, en nuestra manera de interactuar con las cosas terrenales. Si solo me enfoco en lo terrenal, mi vida se verá afectada, por ejemplo, por la pobreza económica, limitada a mi falta de emprendimiento, si ese es un problema en mi carácter. Se limitará mi vida a una enfermedad. Mi vida se verá limitada a mis carencias o problemas terrenales entonces. Pero si yo miro, interpreto y concluyo toda actividad en esta tierra desde la realidad de Dios en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, consumado en la cruz para ahora sus hijos, sabré estar gozoso en cualquier circunstancia de mi vida. Tendré paz y confianza en mi interior. Estaré de buen ánimo en la abundancia económica o en la escasez económica, con salud o con enfermedad, con empleo o sin empleo. Me escoja el pastor para ser líder o no me tome nunca en cuenta. Tendré paz y confianza en mi interior, sea cual sea mi situación. Si vivo así, aunque esté enfermo, mientras el Espíritu Santo no me diga que llegó mi hora de partir con el Señor, seguiré viendo mi vida como alguien que aún debe seguir trabajando para el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no me rige solo el tema terrenal, también me rige la espiritualidad, la legalidad y la eternidad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Oiga, qué hermoso. La gente del mundo sin Cristo, los incrédulos, solo pueden ver sus vidas a través de lo terrenal. Lo terrenal es lo único que rige sus vidas, porque están muertos espiritualmente, legalmente y eternamente. Ya desde ya están muertos. O sea, cuando yo no había conocido a Cristo y no lo había aceptado como Salvador, en ese momento estaba en una muerte eterna, porque si seguía así, iba a continuar muerto después de esta vida. La segunda muerte iba a tener poder sobre mí. Mi querido hermano, mi querido amigo, la conclusión de toda actividad terrenal nuestra debe partir desde la realidad de Dios para sus hijos en Cristo, en lo espiritual, lo legal y lo eterno. De aquí partimos, de esta verdad espiritual, de esta verdad legal y de esta verdad eterna que nos rige de parte de Dios. De allí debemos partir para trabajar y vivir en este plano terrenal, no ignorando las responsabilidades en este plano terrenal, no ignorando las leyes de este plano terrenal, porque usted no puede salir ahora y tirarse por el balcón para llegar más rápido al auto, porque ahora usted vive en lo espiritual, en lo legal y lo eterno. Oiga, todavía lo rige lo terrenal. La ley de gravedad todavía es real para ti y para mí. Para Cristo no. Por eso se pudo levantar cuando los discípulos se le quedaron viendo ahí ese día en el primer capítulo de Hechos, que lo vieron subir a los cielos. Por eso Cristo podía traspasar paredes, porque ya las leyes de lo terrenal ya no aplican para él, porque ya él había resucitado en la gloria de Dios, en su eternidad. Nosotros somos eternos desde ahora espiritualmente. Lo eterno me espera, lo eterno es mi meta, y necesito empezar a pensar desde esa verdad de lo eterno para no dejarme arrastrar por las cosas superfluas temporales que tanto arrastran en vanidad a las personas que no tienen a Cristo. Porque todo eso pasará, y tener o mucho o no tener nada no va a determinar la felicidad de mi vida, o que soy próspero o no, mi querido hermano. Si lo veo desde lo eterno, me doy cuenta de que no es así. Ahora, todavía yo tengo o que morir, o que Cristo me llame en su segunda venida aún vivo para reunirme en los aires con los cristianos, con los hijos, los salvos que ya habían muerto. Mi querido hermano, no sé si me estoy explicando. Así que cuando yo vivo de esta manera, cuando yo vivo actuando en lo terrenal, desde la consideración de mi fe en lo espiritual, en lo legal y eterno que ya tengo de parte de Dios, mi fe se irá incrementando. Cristo irá incrementándose en mí, irá creciendo en mí, y yo iré transformándome cada vez más a la estatura del varón perfecto Cristo. Me iré apartando por gusto propio, por amor a Cristo, me iré apartando del pecado, de adulterios, de chismes, de estafas, de venganza, adicciones y de todo tipo de acciones inmorales que destruyen el cuerpo y que son testimonios contrarios a nuestra fe, que son un mal testimonio
para toda persona que diga que cree en Cristo. Ahora bien, nos conviene seguir viviendo en este plano terrenal, y espero estar haciéndome entender con este tema y desde la prédica anterior. Porque nos conviene, te lo repito, seguir viviendo en este plano terrenal. Así es, nos conviene estar regido por la espiritualidad, la legalidad y la eternidad de Dios aquí viviendo en este plano terrenal, un plano tan limitado por la naturaleza caída desde el pecado de Adán y Eva. Y nos conviene estar aquí en esta naturaleza limitada porque Dios Padre forma el carácter de Cristo en nosotros mediante la interacción de nuestra vida espiritual, legal y eterna con las circunstancias terrenales. O sea, cada vez que mi nueva vida espiritual, legal y eterna tiene fricción con la realidad terrenal, mi vida de fe es corregida, transformada, afirmada y edificada cada vez más a semejanza de Cristo y en Cristo. Oiga, te lo repito, cada vez que mi nueva vida espiritual, legal y eterna tiene fricción con la realidad terrenal, Cristo, el carácter de Cristo es formado más en mí, crezco más a la semejanza de Cristo y me afirmo más en Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque Cristo venció los poderes de este mundo. Cristo venció la realidad terrenal de este mundo con su realidad en Dios espiritual, legal y eterna. La fe de Cristo en Dios venció todo poder terrenal. Así es que cuando yo entro en fricción con las cosas terrenales, la victoria de Cristo crece en mí, se fortalece en mí, siempre y cuando yo siga confiando. Si dejo de confiar, entonces ¿cómo voy a tener acceso a esa victoria? Así que se supone que como hijos de Dios ya creemos en Cristo. Así que cuando estamos interactuando, teniendo fricción con la realidad terrenal, entonces la victoria de Cristo empieza a operar en mí para que esa victoria me ponga sobre las tentaciones, me ponga sobre los problemas, me ponga por encima de enfermedades. No significa que no pueda morir de una enfermedad, pero como hijo de Dios puedo enfrentar la muerte desde la realidad de Dios y no desde una derrota física. Mi querido hermano, deberíamos aspirar a ser más como Pedro y como Pablo, que ambos, en cada uno en una carta, pudo escribir que ya pronto estaban por partir de esta tierra. Pero usted no encuentra una angustia, una tristeza profunda. Usted encuentra en ambos líderes firmes en Cristo, dando instrucciones antes de partir a los soldados que aún quedan y que tienen que seguir librando esta batalla buena de la fe. Así que aplicando lo espiritual, lo legal y lo eterno, vamos a dar un ejemplo. Imagínese que usted está sin dinero, estoy sin dinero, y me ofrecen un negocio con una enorme ganancia licitando para una actividad del gobierno nacional, pero tengo que darle el 45% de la ganancia a diferentes personas como coima por ayudarme a obtener el contrato. Pero a pesar del 45% que tengo que darles de coima, mi ganancia es tan alta que sería como el salario de 5 años. Si miro desde mi necesidad real terrenal, porque aquí empieza la fricción, viene esta oferta terrenal, porque no viene del cielo, mi querido hermano, Dios no te va a ofrecer eso. Viene esta oferta de lucro de esta manera ilegal, de esta manera incorrecta, viene esta oferta terrenal, aquí en el plano terrenal. Y entonces, cuando llega a mí, empieza a tener fricción con mi realidad espiritual, legal y en lo eterno. ¿Me estoy explicando? Así que cuando veo esta oferta, si la miro desde mi necesidad real terrenal, va a parecer una bendición de Dios que llega a tiempo a mis manos. Pero si miro esta oferta desde la realidad de Dios, me daría cuenta que ninguna bendición de Dios procedería de un acto de concusión o cohecho. La tentación sería muy grande por la necesidad que atraviesa económicamente mi familia, que estoy atravesando. Y le digo que muchas personas que no creen en Cristo, muchísimas, caerían ante esta tentación. Pero mi realidad espiritual es que ya no pertenezco a este mundo. Soy legalmente embajador del reino de Dios y mi promesa de eternidad me ayuda a saber que mis verdaderas y mejores bendiciones me esperan en mi resurrección, no aquí. Así que no tengo que tomar estos atajos para empezar a ser rico desde aquí. Así que puedo dejar a un lado la tentación de ganar todo ese dinero de forma fácil e ilegal, porque lo terrenal no me gobierna, sino la fe, la verdad, la realidad de Dios es la que me gobierna. Ahora bien, usted
de pronto está escuchando esta prédica y no es cristiano y se estará diciendo ahí a usted mismo, dice, bueno, pero yo no soy cristiano y siempre he tenido la entereza de no aceptar participar en actos públicos dando coimas a funcionarios. Mi querido amigo, pero sin Cristo, en alguna cosa usted también es débil. En alguna cosa usted también está cediendo al pecado. Quizás no sea en esta, pero está cediendo en otra. Quizás no sea el dinero la causa de sus tentaciones, pero hay personas que son muy rectas en dinero, pero son adúlteras, engañan a su pareja. Hay personas que no son adúlteros y son muy rectos en cuanto a temas de dinero, pero son unas bestias en la casa, son celosos, verbalmente minimizan a la esposa, a los hijos. Mi querido amigo, hay una área para cada persona allá afuera que no cree en Cristo, en la cual son vulnerables a los poderes de esta tierra y a la influencia de Satanás y su reino de la oscuridad. Pero para nosotros los creyentes, en Cristo puedo huir de toda tentación, porque sé cuál es mi posición espiritual, legal y eterna en el reino de Dios. Soy hijo de Dios, esa es mi posición. Y como hijo, embajador del reino de mi Padre. También soy sacerdote de su reino. Incluso ya soy sacerdote suyo en mi propia casa, como jefe de familia. Además, soy la novia de Cristo. Pronto seré esposa de Cristo, coheredero con Cristo de la gloria de Dios en su reino. Nada me falta. Esa es mi posición. Esta es mi realidad espiritual, legal y eterna en Dios, aquí viviendo en este plano terrenal. Así que, para finalizar, me gustaría que leyéramos en la Biblia algo sobre este tema. O sea, viendo la aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo, como cónyuge, como hijo, como papá o mamá, como empleado, como empresario, como discípulo de Cristo, como líder de la iglesia. Entonces, en cada uno de los roles, funciones o responsabilidades, como usted quiera llamarlo, que vamos a ver a continuación, en Cristo, en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, el Espíritu Santo me va a ayudar a concluir en las verdades que vamos a estar leyendo en cada responsabilidad, en cada rol. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que vamos a estar leyendo. El Espíritu Santo me va a guiar para conducirme de esta manera. Esta va a ser mi respuesta en lo que vamos a leer, por ejemplo, como cónyuge. Esta va a ser mi respuesta desde lo espiritual, en mi fe, en lo legal y en lo eterno, a toda situación que yo enfrente en lo terrenal como esposo. ¿Vale? Cuando me enfrente a esas situaciones como esposo en lo terrenal, entonces mi respuesta a lo terrenal debe ser a través de la realidad de Dios espiritual, legal y eterna. ¿Te parece? ¿Tenemos tiempo? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ok? Aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como cónyuge, esposo o esposa. Vamos a verlo. Dice en Efesios 5, desde el verso 21. Es más, están hablando de los cónyuges, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, el someterse unos a otros por reverencia a Cristo, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Por qué? Porque, verso 23, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Eh? Vamos a ver para el esposo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Salto al verso 25. ¿Cómo es que me someto a mi esposa por reverencia a Cristo? Dice que para los maridos eso significa, verso 25, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Oiga, someterme a mi esposa por reverencia a Cristo como esposo significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó, Cristo, su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Este es un beneficio para el mismo esposo, mi querido hermano. Cuando yo le hablo correctamente a ella, cuando le muestro mi amor, cuando le hablo con palabras correctas, con sabiduría, con respeto, manteniendo su autoestima en todo momento, yo estoy limpiando con mis palabras a mi esposa en esta relación conyugal.
Por lo tanto, toda vez que yo le hable siempre bien a mi esposa, que la trate bien, que le hable con palabras de amor, que exalte sus cualidades, que le diga sus virtudes, que se lo recuerde, que la trate con romanticismo, con palabras dulces, con palabras de amor, recordando la fragilidad de su condición femenina, eso redundará en beneficio para mí mismo como esposo. Así es, porque Cristo lo hace a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, la lava a ella con buenas palabras, con palabras de vida eterna, para purificarla y después presentársela a sí mismo. Mi querido hermano, no leí esa parte, usted puede seguir leyendo los versículos siguientes desde el 24 al 27. Cristo la lava con esas palabras de amor y de verdad, con palabras correctas para después presentársela pura y sin manchas a él mismo. Así que, mi querido hermano, a mí me conviene eso. Si a Cristo le conviene y él dice que mi relación con ella es comparable, mi relación con mi esposa es comparable a la relación de Cristo con la iglesia, entonces yo debo entender que yo soy el primer beneficiado de hablarle correctamente a mi esposa. Te tocó una esposa de esa que están ahí todo el día neciando y molestando, que no hiciste esto, que dejaste la otra cosa tirada. Hey, tenle paciencia, háblale con amor, porque esa es la fricción de lo terrenal. En lo terrenal ella es limpia, recoge, ponte, como se cree tu mamá. Háblale con amor, esa es tu parte. Me explico, actuando en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno. Esa es la fricción entre ambas cosas, en lo terrenal el de ella, de molestando, y en lo espiritual, legal y eterno tuyo. Tú vas respondiendo con amor. Va a haber un momento donde vas a ver el fruto. Ahora, a los esposos que sí son, quiero que sepas, esposo, nosotros en esa posición somos 100 veces peor que una mujer. ¿Okay? Porque ya es malo que una esposa esté todo el día ahí mandando al esposo como un hijo, pero que un esposo sea grosero, la trate como una esclava, como una sirvienta, como una empleada, como una hija que no quiere mucho y maltrata desde esa posición de autoridad. Oiga, yo creo que él es 100 veces peor que ella. Le vas a hacer 100 veces más daño de lo que ella te podría hacer a ti. Así que, mira, a ella no es que le dicen que le hable bien al marido, que lo limpie con una buena palabra. No, te lo dicen a ti y a mí. A ella solo le dicen que se someta. Mire, no le dicen que nos ame, porque Pablo parte en la palabra de que la mujer ama al esposo. Casi siempre se casa enamorada. Son muy raras ocasiones y ya lo he dicho en otras prédicas, en las que ella no se casa enamorada. Así que sigo en el verso 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa, y sigue el Señor con ese tema. El marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Ahora da otro ejemplo. Primero, como Cristo ama a la iglesia, y ahora pone el ejemplo que la debo amar a mi esposa como amo a mi propio cuerpo. Sigo leyendo ahí en el verso 28. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Así que mi querido amigo, mi amado hermano, si usted golpea verbalmente a su esposa, si usted la denigra, usted la minimiza, usted abusa psicológicamente de ella, mentalmente de ella, o le pega, abusa físicamente de ella, oiga, usted lo está haciendo con su propio cuerpo. Después vas a ver los resultados en tu propio cuerpo de lo que le estás haciendo a tu esposa. Ahí esa maldición te va a alcanzar, por más creyente que seas, porque ya no estás actuando en lo espiritual, legal y eterno, estás actuando en lo terrenal, y en lo terrenal siguen existiendo las maldiciones generacionales. Eso no existe para los que hemos nacido de nuevo, somos libres de eso, pero nacido de nuevo y actuando como lo hacía en lo terrenal, en lo malo, entonces no te sorprendas cuando lo malo de lo terrenal vuelva a ejercer poder sobre ti. Espero estar explicándome, mi querido amigo, mi amado hermano. Y concluyo este tema de lo espiritual, lo legal, lo eterno, aplicado como cónyuge, leyendo el verso 33 de Efesios 5. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Aquí estamos viendo el resumen, lo hermoso de la palabra aquí explicada. El hombre ame a su esposa como a sí mismo, como su propio cuerpo, y esposa, respeta a tu marido. Si me permite, entonces vamos a ver un último consejo en la palabra a cómo yo debo pensar en lo espiritual, legal y eterno cuando tengo fricción con las cosas terrenales. Hebreos 13, verso 4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad,
Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Creo que no tengo que explicar nada de esto, ¿verdad? Y no me diga, pastor, pero yo soy salvo. Bueno, aquí la palabra está hablando de una consecuencia de parte de Dios. No sé cómo será la consecuencia de Dios para ti siendo salvo, pero hay una consecuencia. Dios va a juzgar eso. Así que usted y yo debemos tener temor de Dios en estas verdades que Él habla aquí. Por más que usted esté viviendo en la gracia y por más que esté seguro de tu salvación, como yo me siento seguro de la mía, pues yo debo actuar en mi salvación. Ahí veo desde lo eterno mi forma de ser como esposo. Te lo aterrizo. Si pienso que ya soy salvo, si estoy seguro de mi salvación, entonces debo estar actuando según esta verdad, esta realidad de Dios en lo eterno, aquí en mi matrimonio. ¿Cómo? Oiga, no participando en inmoralidad sexual, no siendo adúltero, no cometiendo adulterio. Porque si yo estoy cometiendo adulterio en mi matrimonio, si estoy haciendo cosas inmorales sexuales en mi matrimonio como hombre casado, ¿estará realmente lo eterno activo en mí? ¿Tendré yo fe de eso? ¿Seré salvo? Aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como hijos. ¿Ok? Con nuestros padres terrenales se refiere esto. Efesios 6, versos 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. No puede estar más claro, jóvenes, niños, no puede estar más claro. Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, dice el apóstol Pablo. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Mi querido, escucha, hijo, honra a tu papá y a tu mamá. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, obedeciéndoles. Si ellos te están indicando que no tengas esa amistad, que no salgas con esas personas, hazle caso. Si te están diciendo que tienes que terminar de hacer la tarea para poder salir a jugar, hazle caso. Con eso, con esta acción de obediencia tan básica y sencilla, ya estás honrando a tu papá y a tu mamá. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Así es que cuando la orden de tu papá viene hacia ti, ¿ok? Es una orden terrenal. No hay postre si no te terminas la comida. Entonces te enfrentas a esta verdad terrenal. Tu papá no te va a dejar comer ese postre mientras no te termines de comer la comida. Entonces te enfrentas ahí a eso terrenal desde lo espiritual, legal y eterno. ¿Qué te dice la fe en lo espiritual, legal y eterno? Que perteneces al Señor. Por lo tanto, debes obedecer a tu papá. Así que si quieres comer postre, cómase la comida que te está diciendo el que te tiene que comer de primero. ¿Me explico? Y así aplica para todo tipo de ejemplo y situación en tu infancia y en tu adolescencia hasta que salgas del seno de tus padres para hacer tu propia familia con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como padres, como papá o mamá. Leamos los siguientes pasajes bíblicos. Proverbios 22:6. Aquí le están hablando los papás, recuerda. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así de simple, así de sencillo. Cuando lo terrenal llega a tu casa y tus hijos te digan, papá, la gente no nace ni niño ni niña, nacen neutros, nacen no binarios. Entonces ahí llegó lo terrenal, llegó lo terrible terrenal a tu casa. Entonces ahí te sientas y le hablas desde lo espiritual, legal y eterno. Hijo, tú naciste varón, hija, tú naciste niña, tú naciste mujer. Entonces ustedes les habla en el amor de Dios, de la verdad de Dios ya vista, visible corporalmente para ellos en su identidad. Entonces diriges ahí a tus hijos por el camino correcto. Cuando sean mayores no lo abandonarán. Proverbios 29. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Oiga, si se están portando mal, hay que corregirlos y enseñarles cómo son las cosas. Porque si no, la ley, los policías van a estar persiguiéndolos después, ya no tú.
Así es que si no le enseñas disciplina, o sea, sentarse a hacer la tarea, sentarse a ser formal en las responsabilidades que les toca como estudiante y en las responsabilidades que tú le pones en la casa, porque por más dinero que tengas, ellos deben aprender a cocinar, deben aprender a planchar, deben aprender a limpiar. Mi querido amigo, mi amado hermano, si usted le enseña disciplina a sus hijos, o sea, a ser responsable con sus quehaceres, con cosas que tienen que hacer en el colegio, te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón cuando los veas crecer en Dios, cuando los veas convertirse en hombres y mujeres maduros, responsables, temerosos de Dios. Primera de Timoteo 5, verso 8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Así es que, mi querido amigo, mi amado hermano, cuando te enfrentas en lo terrenal a que hay que pagar la luz, el agua, el cable, la electricidad, traer comida, pagar colegio, mi querido amigo, si usted se niega a hacer eso, entonces usted ha negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Así es que cuando nosotros enfrentamos las responsabilidades económicas, sociales, materiales de los miembros de nuestra familia, nosotros cuando lo hacemos responsablemente, enfrentamos responsablemente esta cosa, nosotros estamos actuando en fe, no estamos negando la fe, estamos actuando de acuerdo a la fe verdadera, mi querido hermano. Así es que estamos trayendo lo espiritual, lo legal y lo eterno a este plano cuando somos padres responsables, gente que cumple cabalmente con sus pagos, con todo lo económico, mi querido hermano. Y por eso a veces nos aguantamos cosas en los trabajos. ¿Por qué? Porque somos responsables. Y ser responsable es actuar de acuerdo a la fe verdadera. Efesios 6, verso 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No defrauden a sus hijos maltratándolos, comparándolos con otras personas. No, mi querido hermano, mire, la comparación es una de las peores cosas que hay. No los compare con nadie. Ay, si tú fueras como fulanito tu primo, o como tu hermano, o como el hijo del vecino. No, hombre, no haga eso. O como la hija de tu tía. No los compare con nadie. No los haga enojar por cosas como esa, mi querido amigo. Si le va a dar un tate quieto, porque a veces la palabra dice que la vara no lo va a matar, así dice un proverbio. Entonces, si te tocó, porque está en una edad donde usted todavía le puede dar una palmada con un palito, una reglita, pan le dan en las posaderas, no sé, me explico, bueno, le dio un correazo, porque ese era tu estilo. Te pido que no le des 50 correazos ni 14 correazos, yo creo que con 3 ya está entendiendo. No lo envilezcas, no lo hagas malo, es lo que te quiere decir aquí, cuando dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, porque los vas a envilecer, dice en la Reina Valera, los vas a volver malos. Así es que necesitamos corregirlo, verbal o físicamente, si llegaste a esa corrección, con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Te golpea así el Señor? Pregúntate cuando le quiere descargar tu ira y tu furia, tu fuerza en un golpe, me explico, de 128 kilogramos por segundo, me explico, y lo vas a golpear con esa mano a un niño o una niña que pesa 48, 54 libras y lo va a golpear con la ferocidad de 3 veces el peso de ellos. Pregúntate si Dios te pega así a ti. Pregúntate. Si Él te agarra así del cabello y te zarandea, animalito bruto que no entiende. Así te hace Él para que tú entiendas. No. ¿Me estoy explicando? Actuar de esa manera es responder a lo terrenal en la fricción con mi fe, con lo terrenal. No, respondo con mi fe, desde mi verdad en Dios espiritual, legal y eterna. Y eso lo encuentro en la Biblia. Así que los trato con la instrucción, con la disciplina, con la sabiduría de Dios. Aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como empleados. Empleados del gobierno, de una empresa privada o trabajando en la iglesia. Dice en Efesios 6 desde el verso 5. Esclavos. Oigan, es que nada más con leer esa palabra ya yo quedo desarmado. Le está hablando a los esclavos. Usted no es esclavo realmente. Usted se puede ir a su casa. Usted puede renunciar a esa empresa. Mi querido amigo, esta gente era esclava. Y mira lo que le dice a los esclavos. Aplique lo que le dice a los esclavos para su vida como empleado. Porque si ellos lo podían aplicar siendo esclavos, tú y yo estamos sobrados para aplicar esta palabra como empleados.
Verso 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Viene el trato terrenal del jefe, le respondo desde lo espiritual, legal y eterno en mi fe. ¿Cómo? Con profundo respeto y temor. ¡Wow! Le respondo ¿cómo? Dice, sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo. ¿Ves que es espiritual? ¿Ves que es eterno esto? Verso 6. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Y me gusta esto porque esto no es solamente cuando me están mirando que trabajo bien. Sigo leyendo. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Te lo voy a leer en términos actuales. Como empleados de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Oiga, esto va con tus clientes también. Y finalmente, verso 8. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Te lo leo de esta forma. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos empleados o dueños de la empresa, seamos empleados o jefes en la empresa. ¿Me explico? ¿Ves? Aquí hay una guía hermosa, sencilla, de cómo en la fricción de lo terrenal, con mi fe, en mi trabajo, cómo poder en esa fricción responder desde mi fe en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, que ya mora en mi interior de parte de Dios. Aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como empresarios, patronos, dueños de empresa. Efesios 6, ahora el verso 9. Y ustedes, empresarios, ustedes, patronos, ustedes, Cámara de Comercio e Industria, ustedes, amos, traten a sus esclavos, traten a sus empleados de la misma manera. ¿Cuál misma manera? Como lo que te acabamos de leer, con profundo respeto, sirviéndoles también con sinceridad a ellos, tal como servirían a Cristo. Trata de agradar a tus empleados todo el tiempo. ¿Cómo? Con buenas instrucciones, con instrucciones claras, hablándole con respeto. Trabajen con ellos con entusiasmo. Sean honestos con ellos, mi querido hermano. Y hay otros pasajes que te puedo traer aquí, pero por efecto de tiempo no quiero alargar más. Así que creo que con este versículo es bastante claro la posición de Dios para nosotros en lo espiritual, lo legal y lo eterno, como empresarios, como jefes, como dueños de empresa. Leo de nuevo, verso 9. Y ustedes, empresarios, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo, y ese está en mayúscula, y él no tiene favoritos. Así que si usted es injusto cuando pague los salarios, reteniéndole salarios, pagándole de menos, pudiéndole pagar mejor, si usted hace cosas como esa, no olvide que usted también tiene el mismo amo que ellos en el cielo, y Dios no tiene favoritos. Así que cuando estés allá arriba darás cuenta, aún como salvo, de estas cosas incorrectas que hiciste como empresario. Aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como discípulos. Oiga, como ovejas, feligreses en el rebaño de Cristo en la iglesia. Vamos a leer algunos versículos en Hebreos 13. Verso 1. Sigan amándose unos a otros como hermanos. Qué hermoso, todo se trata de amor. Verso 2. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y no hablan del pastor Ángel, ¿ok? Oiga, mi querido amigo, seamos gente que brinda hospitalidad a cualquier persona. Así respondo a lo terrenal de una manera espiritual. Verso 3. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Aquí está hablando de la empatía. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Oiga, no seamos tan duros con personas que no conocemos, que los están persiguiendo en otros países o que les cierran el canal en YouTube. Usted no sabe lo que ellos están pasando, mi querido hermano, mi querido amigo. Así es que seamos empáticos. Esta es una manera, empáticos desde el amor de Dios, es una manera de Dios espiritual, legal y eterna de responder a la fricción en la relación con otros creyentes. Verso 5 de Hebreos 13.
No amen el dinero. Wow, qué forma tan hermosa de actuar, ¿eh? No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así es que, ¿para qué amar el dinero? No me va a hacer falta lo que necesito. Es lo que te está diciendo cuando el escritor de Hebreos cita: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Verso 6. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es que no le temas al jefe déspota inconverso, no le temas a un vecino que está persiguiéndote, atacándote, diciéndote improperios. No tengas temor. Ve a casa, ora al Señor para que puedas responder en esa fricción con lo terrenal desde tu fe en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, mi querido amigo. Y aquí hay más para los feligreses, para las ovejas. Mira lo que dice aquí en el verso 7 y en el verso 17 de Hebreos 13. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, la de tus líderes espirituales, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. O sea que yo tengo que rendir cuentas a Dios por mi trato, por mi enseñanza, por mi guía a ustedes. Sigo leyendo. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. ¿Qué cosa? La tarea de cuidar tu alma. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Hacer que con dolor y no con alegría nosotros llevemos la tarea de cuidar tu alma. ¡Wow! Lo leo todo de nuevo. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Qué hermosa manera de responder al trato terrenal de tu líder en la iglesia desde la fe en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno de Dios, que es mi realidad ahora. Y por último, aplicación de lo espiritual, legal y eterno de Dios para el creyente en Cristo como líder de la iglesia, en la iglesia. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. Leamos desde el verso 2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Mire cómo debe ser mi vida, o sea, cómo yo debo responder desde lo espiritual, legal y eterno en toda fricción con las cosas terrenales para ser líder en la iglesia. Y si respondo desde esta realidad de Dios a las cosas terrenales, entonces se verá que yo puedo ser un líder en la iglesia. Y entonces esta fricción mía de respuesta espiritual, legal y eterna en Dios a la realidad terrenal debe verse en las siguientes cosas. Verso 2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¡Qué hermoso! Un líder de la iglesia, verso 6, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi querido hermano! Todas estas cosas que acabo de leer deben ser vistas a los ojos de los demás hermanos en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo estas cosas como fruto de mi vida, entonces yo he actuado en mi casa, en mi trabajo, como ciudadano del país, de la ciudad en la que vivo. He actuado de la manera espiritual, legal y eterna de Dios en todas las circunstancias terrenales que me presenta esta vida aquí en este planeta. Y entonces, si lo he hecho así, podré estar en cada uno de esos puntos poniendo ganchito. Buena reputación, vida intachable, no me emborracho, no soy violento, ganchito. ¿Me estoy explicando? Mis hijos me obedecen y me respetan, ganchito. ¿Me explico? No soy amador del dinero, puedo poner gancho. Si he actuado en lo terrenal
desde la realidad también de Dios en lo espiritual, en lo legal y en lo eterno, en mi fe. Mi amado hermano, en conclusión, toda actividad terrenal nuestra debe partir desde la realidad de Dios para sus hijos en Cristo, nosotros, en lo espiritual, lo legal y lo eterno. De esta realidad en Dios partimos para trabajar y vivir en este plano terrenal, mi amado hermano. Oh sí, Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Y espero, Dios, te pido que lo que hemos hablado aquí sea de profundo beneficio y sirva para la vida de cada uno de mis hermanos y la mía propia, Señor. Ábranos los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para poder actuar desde tu verdad, desde la realidad tuya, de quién soy ya espiritualmente, legalmente y en lo eterno, como hijo tuyo, Señor, para no actuar ante las circunstancias de la vida desde lo terrenal, responder a lo terrenal con lo terrenal, con mi carne, sino responder, Padre, a las circunstancias terrenales desde la fe, el amor, la esperanza tuya, que me lleva a entender quién soy, lo repito, espiritual, legal y en lo eterno, de parte tuya aquí en esta tierra, Señor. Ayúdanos a entender esto y a actuar de esa manera en todo sentido, mi querido Dios. Te lo pido, Padre, para nosotros, en nuestra vida, Señor, que esto sea una verdad para nosotros también. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. En Jesucristo, el Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y en la cruz de Cristo tuvo de ti y de mí misericordia. El Señor, en la resurrección de Cristo de los muertos, alzó sobre ti y sobre mí permanentemente su rostro. Y en Jesús nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Así es. Gracias, muchas gracias. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa.